Bien, parece que ya tenemos a Natalia aquí. Hola. Hola Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bé, molt bé. Disculpad, soy novata en esto del Instagram Live. No te preocupes, ya somos dos. Nada, te estábamos esperando para empezar. He empezado con el catalán, pero ya les he avisado que la charla sería en castellano, porque además estamos en directo con la cuenta oficial de ACNUR en España. Bueno, la idea es que hoy contigo, este ratito que estemos, esta horita, nos cuentes un poco el trabajo que realizáis desde ACNUR, en tu caso como directora del Comité Catalán también un poco las labores que hacéis desde aquí y como me gusta hacer a mí un poco en las charlas que realizamos en Altair y que hemos comentado contigo alguna vez, ¿no? Realizar un poco un paraguas, un embudo al revés, ir un poco de lo general a lo más específico para ir conociendo más lo concreto de las labores que realizáis. Si te parece, me gustaría empezar leyendo un breve fragmento que además tenéis en vuestra web y que me parece interesante para que nos puedas explicar qué es ACNUR y cuál es la tasca que lleváis a cabo. Y voy a mirar de ser rápido para no robarte mucho tiempo. No hay problema. El texto dice, ACNUR está navegando a día de hoy por aguas extraordinariamente difíciles. La suma de múltiples conflictos y el consiguiente desplazamiento masivo, los nuevos retos en materia de asilo, la brecha de financiación existente entre las necesidades humanitarias y los recursos disponibles y la creciente xenofobia generan una combinación muy peligrosa. El camino que tenemos por delante está lleno de desafíos, pero espero que, trabajando conjuntamente con gobiernos, la sociedad civil y otros socios, logremos progresos para garantizar la protección internacional y mejorar las condiciones de vida de millones de personas refugiadas, desplazadas, internas y apatriadas. Estas son palabras de Filippo Grandi, el líder de la organización desde 2016, y nos viene muy bien para que nos expliques un poco, justamente con lo último que él narra, qué es ACNUR y que nos marques un poco esta fotografía de las personas que están en el mundo bajo vuestro paraguas. Perfecto, muchas gracias por la introducción. Bueno, en primer lugar, muy brevemente agradecer a la Asociación Esportiva Ramassa pues, organizar este ciclo de webinars y que nos hayáis invitado a estar en ellos pues, para hablar de las personas refugiadas, ¿no? El ACNUR es la agencia de las Naciones Unidas que tiene el mandato de atender a las personas refugiadas. Se creó en 1951, pues precisamente a raíz de la Segunda Guerra Mundial y de la salida masiva de comunidades, de poblaciones de las zonas donde estaban siendo atacadas o estaban siendo víctimas del conflicto, ¿no? Desde el 51 hasta ahora, pues ojalá deberíamos haber desaparecido, pero no ha sido esa la situación. A día de hoy, el ACNUR tiene bajo su paraguas, tiene el mandato de atender a prácticamente 71 millones de personas. Esto incluye personas refugiadas, es decir, personas que han tenido que huir de su país, frecuentemente a raíz de conflictos o de violencia generalizada, pero también en algunos casos pues porque sufren una persecución por su orientación política, pertenencia religiosa o orientación sexual. Es decir, personas que han huido de su país, refugiados, pero también lo que llamamos desplazados internos, personas que quedándose dentro del país han tenido que huir de la zona donde estaban, en estos casos sí que muy frecuentemente pues también por violencia o por conflicto. Y hay un tercer grupo de población que desde hace unos años forma también parte del mandato del ACNUR, que son las personas apátridas. Estos son personas, frecuentemente niños, niñas, que han nacido pues fuera del estado del que provienen sus padres y no tienen derecho a una nacionalidad. O en algunos casos, como son los rohinyas, pues toda una comunidad a que Myanmar pues les denegó el reconocimiento a su nacionalidad y tuvieron que huir del país. Ahora mismo la mayoría están en Bangladesh, donde la mayor parte de ellos pues no tienen una nueva nacionalidad, ¿eh? Entonces, un poco hablamos en general de la Agencia de los Refugiados, pero cubrimos estos tres perfiles, ¿no? Personas refugiadas, desplazadas internas y apátridas. Por seguir un poco esta fotografía que nos pedías, ¿dónde están? ¿De dónde huyen principalmente las personas? Ahora mismo, los principales países donde están teniendo que huir es de Siria, de Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar y Somalia.
¿Y dónde van? ¿No? Yo creo que ese es también un punto que siempre me gusta explicar, porque a veces parece que tengamos a todas las personas refugiadas picando, llamando a las puertas de Europa. Pues la realidad es que la mayoría de las personas que huyen de su hogar, como seguramente haríamos todos nosotros, lo que quieren es quedarse lo más cerca posible. Entonces, una gran parte, los desplazados internos, se quedan dentro de su propio país. Otra parte, los refugiados, la gran mayoría están ubicados en el 80% en países de renta baja y media, cercana al país de origen. Y principalmente ahora mismo son Turquía, Pakistán, Uganda y Sudán, los países que están acogiendo mayor número de personas refugiadas. Y un tercer dato que también nos gusta remarcar es la mayoría, el 80% de las personas refugiadas son niños, niñas y mujeres. Así que yo creo que esto nos da un poco una visión. Perfecto. Has mencionado una serie de temas que iremos desarrollando durante esta charla. En concreto, el mundo y la realidad de la mujer dentro de los campamentos de refugiados, que es un tema que queremos tratar y que nos expliques cuáles son las realidades y los problemas que padecen. Otro es también el tema de los niños. Si hay tiempo, ya hemos hablado hoy tanto con Jordi como Marc, la gente dentro del club que nos ha invitado hoy a hacer esta charla, de que esto va a ser una parte 1 porque no nos va a dar tiempo a mucho y vamos a tener que hacer una segunda parte seguro. En relación a lo que comentabas un poco de los países a los que tratáis, que ya has mencionado unos cuantos. A día de hoy, ¿cuántos son los países en los que trabaja ACNUR ahora mismo? Y en África en concreto. Pues ahora me pillas, estamos en unos 140 países, yo diría, pero no me toméis la cifra porque... Y una gran parte de ellos efectivamente está en África porque es donde hay los mayores movimientos de población desplazada interna y de refugiada, ¿no? Uno de los temas que queríamos hablar contigo y que además también viene un poco relacionado con la realidad del COVID con la que nos toca vivir a día de hoy, es un poco los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, como se conocen de forma abreviada. Nos gustaría que nos explicaras un poco cuáles son estos objetivos con los que trabajáis y cómo se ven afectados a día de hoy con el COVID. Más que nada también porque desde el Ramasá, desde el club de fútbol, tú conoces también el proyecto, te invitaron en su día en una charla, en un debate sobre jornadas de deporte. Ellos realizan también un trabajo sobre el terreno con diferentes proyectos que han ido desenvolupando en África, en Camerún, en otros lugares donde han estado y donde a día de hoy y ya antes desenvolupan y desarrollan estos trabajos de objetivos sostenibles sobre el terreno, ¿no? Entonces, me gustaría un poco que nos explicaras cuáles son estos objetivos y cómo están variando a causa del COVID. Perfecto. Sí, de hecho, la tarea de ACNUR desde sus inicios siempre ha estado lo que ahora podemos encasillar en objetivos de desarrollo sostenible, pero que al final va muy vinculado a los derechos humanos, ¿no? A los derechos de las personas. Entonces, ACNUR trabaja principalmente dando apoyo a 7 objetivos de desarrollo sostenible temáticos, de alguna manera, más un objetivo transversal que es el de las alianzas, ¿no? Y me gustaría entrar también ahí porque a veces nos queda como de soslayo el objetivo 17, el de las alianzas, pero que desde luego es clave en nuestro caso para afrontar el gran reto que tenemos de dar respuesta a las personas refugiadas. No podemos hacerlo solos, no queremos hacerlo solos, tampoco como ACNUR. Trabajamos conjuntamente con gobierno, con ciudadanos, con otras organizaciones, ONGs, asociaciones como Ramasa, y eso es lo que nos permite dar una respuesta lo más completa posible, que por desgracia nunca es suficiente, en los otros ámbitos, ¿no? En los otros objetivos de desarrollo sostenible. Por ir un poco por orden, principalmente estos objetivos son el objetivo 2, vinculado a hambre cero. ACNUR tiene un mandato muy claro de suplir las necesidades más básicas y urgentes. Una de ellas es la alimentación. Y dentro de la alimentación priorizamos también a aquellas personas más vulnerables ante la falta de una alimentación adecuada en cantidad y en calidad, que son los niños y las niñas. Ponemos mucho el foco en la desnutrición infantil, en la lucha contra la desnutrición infantil.
Otro objetivo es el número 3, el de la salud. ACNUR trabaja pues para asegurar o intentar asegurar que las personas refugiadas tengan acceso a los sistemas de salud primaria, secundaria, especialmente cuestiones de salud reproductiva. Hablamos de que una gran parte de las personas a las que atendemos pues son mujeres, son niños pequeños. Y luego también enfermedades de alta prevalencia, especialmente entre las comunidades refugiadas, como puedan ser la malaria, la neumonía, el VIH-S y también la salud mental. El tercer objetivo de desarrollo sostenible, que también ponemos mucho el foco, es el objetivo 4, la educación. Principalmente, pues tenemos un objetivo, un indicador, como todos los ODS, de la educación primaria, de intentar que la totalidad de los niños y niñas tengan acceso a la educación primaria. Pero eso, a día de hoy, no está siendo factible y en la educación secundaria todavía se reduce más el acceso de los jóvenes refugiados a la educación secundaria. Un elemento que nos preocupa mucho ahora, y bueno, luego seguramente volveremos al tema COVID y podremos profundizar más, es de alguna manera la brecha digital que está llevando a una brecha en la educación, ¿no? En la mayoría de los países, y podemos pensarlo muy fácilmente con la comparativa en España, que han puesto en marcha medidas pues de confinamiento, de cerrar coles, son necesarias, han puesto en marcha sistemas paralelos o complementarios de educación digital. Al igual que sucede aquí, pues hay muchos niños y niñas que o bien directamente no tienen los medios, no tienen un teléfono móvil, no tienen un portátil, no tienen conexión wifi, pero incluso en el caso de que los tengan tampoco tienen las competencias o las habilidades tecnológicas pues para poder acceder a un email, a seguir las clases por el ordenador. Entonces, este es un elemento que nos preocupa bastante entre la población refugiada infantil, cómo va a afectar pues todo el COVID y las medidas que se tomen respecto a la educación pues en el acceso y la calidad de la educación de los niños refugiados. Otro ODS básico para nosotros es el de género. Es el ODS vinculado pues al empoderamiento de la mujer, a la igualdad en las relaciones de género, y también me gustaría que volvamos sobre esto después, ¿no? Para mí es clave y es un ODS también muy transversal que todos los proyectos, todos los programas que da el ACNUR pues tengan componentes de participación de las mujeres, de liderazgo, de empoderamiento, de retar las relaciones de género, los roles de género preestablecidos, y luego elementos más concretos y tangibles, como es pues que las mujeres tengan identidad, tengan documentación, tengan acceso a títulos de propiedad, derecho de propiedad, porque a menudo estaban en manos del marido y si han tenido que huir ellas solas no tienen ningún tipo de documento de propiedad. Y luego programas específicos pues para la prevención y el tratamiento, la atención a la violencia de género. El quinto ODS es el de agua y saneamiento, también un elemento muy básico y directísimamente relacionado con lo que estamos viviendo estos días, el COVID. Agua para beber, agua para limpiarse las manos, agua para tener un huerto, higiene, o sea, tener los elementos que nos pueden parecer a nosotros tan básicos o que nos vienen dados, como tener un punto para lavarse las manos, una letrina, un lavabo. En la mayoría de los enclaves donde estamos, pues no existen o son muy, muy deficientes. Y eso, como también veremos luego, está siendo un reto muy importante y muy grande pues a la hora de poner en marcha las medidas de prevención del COVID. Otro ODS también muy relevante es el de medios de vida, el acceso al empleo o autoempleo. Cuando ACNUR surgió en 1951, la mayoría de las personas refugiadas al cabo de un tiempo, cuando finalizaba el conflicto, podían volver a su país de origen. A día de hoy, el promedio que pasa una persona refugiada fuera de su hogar, fuera de su casa, son 17 años y esta cifra sigue subiendo y alargándose con los conflictos enquistados. ¿Eso qué significa? Que ya no es suficiente con que ACNUR haga distribuciones de alimentos, sino que por la salud, por la dignidad de las personas, lo que ponemos en marcha son proyectos pues, de empleo, autoempleo, de emprendimiento. Muchas de las personas refugiadas tienen unas enormes
habilidades de supervivencia, de luchar, de buscarse la vida, y estos son competencias muy útiles a la hora de poner en marcha un emprendimiento, ¿no? Entonces, este ODS 8 de acceso al empleo o autoempleo cada vez también tiene más peso y más protagonismo en nuestro trabajo. Y por último, un elemento también que suele ser el más visual, que es el del refugio, el ODS 11, el de vivienda. Obviamente cuando una persona tiene que huir, huye con lo opuesto. Lo primero, una de las primeras cosas que también necesita, pues, es un techo, 4 paredes que le protejan, le den intimidad y, de nuevo, una cierta dignidad, ¿no? Pero la palabra dignidad nunca nos cansaremos de repetirlo. Al final es lo que intentamos proveer, dignidad a las personas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues hay desde las soluciones como los campamentos, las típicas imágenes de los campos de refugiados, más precarios con tiendas, menos precarios porque, por desgracia, llevan más tiempo establecidos, o asentamientos o comunidades que se crean de nuevo, ¿no? Ahí dependemos mucho también del espacio y de la voluntad, pues, de los gobiernos de dar acogida a estas personas. Aprovecho justo esta última frase para abrir otro punto del coloquio de hoy. Esta cooperación, existe cooperación con los gobiernos e instituciones en diferentes países. En algunos es más fácil, en otros es más complicado. ¿Cómo es? Sí, a ver, el ACNUR como órgano, como agencia de las Naciones Unidas, tiene el mandato y el deber de coordinarse y de trabajar conjuntamente con los gobiernos. De hecho, quienes tienen la responsabilidad y el deber de proteger a las personas refugiadas son los gobiernos. Entonces, ACNUR lo que hace es una tarea de acompañamiento, de asesoramiento, y en algunos casos, si el gobierno decide que no tiene la capacidad o no tiene el conocimiento, pues delega en el ACNUR hacer toda esta tarea de gestión de las personas refugiadas. Y respondiendo a tu segunda pregunta, ¿es más fácil, es más difícil? Sí, evidentemente los criterios también políticos de los diferentes gobiernos. Hay gobiernos que son muy generosos, muy abiertos, y eso lo encontramos mucho en África. De alguna manera hay un sentimiento de hermandad y de solidaridad, de pensar que lo que está pasando en el país vecino también pasa en el mío o ha podido pasar. Y esta apertura, por ejemplo, el caso de Uganda es paradigmático, ¿no? Es uno de los gobiernos, pues, donde hay una mejor política de acogida de personas refugiadas, de enseguida, pues, facilitarles espacios donde estar, dar acceso a trabajo, dar acceso a la educación, a la salud. De ahí también la importancia, pues, de charlas como esta, ¿no? Que la ciudadanía sea consciente de lo que es la población refugiada y reclame, pues, que sus políticos también apoyen y cumplan con los compromisos políticos y de las convenciones del derecho internacional, es clave. Ahora que mencionabas Uganda, como tú decías, es un país donde, además, antes cuando se empezaba a hablar de que aquí nos imaginábamos que todos vienen hacia Europa, ¿no?, y hacia nuestros países, o hacia el primer mundo, que a mí tampoco me gusta hablar a veces con estas palabras, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en Uganda hay una relación con el gobierno que facilita un poco más las cosas, ¿no? Pues me explicabas tú hace unos días atrás cuando hablamos. Y luego me gustaría saber también si en concreto en Uganda, más que nada porque Ramaphosa en su día realizó un viaje a Uganda, hizo uno de sus proyectos de viaje en el que realizaba un partido y luego realiza una serie de actos benéficos, trabajando en el terreno con una serie de organizaciones, ONGs y labores que realizan sobre el terreno. Y a raíz de ahí conocieron a Víctor Ochen. Seguro que sabéis bien quién es Víctor Ochen y puedes hablar mejor tú de él que yo. Y los hicieron embajadores de los OCS al club de fútbol, ¿no? Y desde aquí realizan una labor muy interesante. En Uganda, en concreto, la gente que llega es únicamente la que viene de la guerra del sur de Sudán o vienen de otros conflictos también. Principalmente son las personas que provienen de Sudán del Sur.
Te quería preguntar también por el papel del deporte, o ya que estamos aquí en la plataforma de Ramasa junto con vosotros, con ACNUR. Ellos toda la labor social que hacen la hacen a través de la pedagogía del deporte, del fútbol en concreto, porque es a lo que se dedica el club, a llevar el fútbol por bandera y a realizar sobre todo un trabajo con los niños, ¿no? Y las niñas, que es importante también destacarlo. El fútbol tiene que ser también una forma de igualar el género. Y en este sentido me gustaría saber un poco cuál es el papel del deporte y el rol que tiene ACNUR en ello. Pues mira, el elemento del deporte es uno de los elementos que también hemos ido incluyendo en los últimos años, décadas, en el trabajo en la respuesta de ACNUR, ¿no? Precisamente por este potencial transversal que tiene en las áreas que comentábamos antes, sobre todo pues la salud, el género. ACNUR tiene proyectos o incorpora en sus operaciones pues proyectos para intentar que todos los niños, niñas y jóvenes refugiados pues tengan acceso a actividades deportivas con varios objetivos, ¿no? Que conocéis, desde Ramasa conocéis mejor que yo, ¿no? Por una parte, obviamente, la salud física. Pensemos además que son niños que a veces no tienen grandes espacios donde correr o jugar. Normalmente están ubicados en zonas con bastante aglomeración de población. La salud mental, es decir, el juego es una manera de evasión. También la autoconfianza, la autoestima. De nuevo, pongámonos en la piel, ¿no? Son niños, niñas que vienen de traumas, que han vivido todo un proceso de desarraigo, de perder a parte de su familia o incluso en algunos casos a toda la familia. Hay una gran cantidad de niños y niñas menores no acompañados entre los refugiados. Por otra parte, también lo que comentabas de romper los roles de género, ¿no? Crear equipos de fútbol femenino, hacer equipos mixtos, pues es una manera de romper esas barreras que a menudo hay entre los niños y las niñas, o el creer que unos no pueden ser capaces de jugar a unas cosas que otros sí juegan, ¿no? Hay otro rol que tiene el deporte en general muy interesante para nosotros, que es el de unir comunidades, ¿no? Pensemos que no siempre pues las comunidades de personas refugiadas, cuando llegan a una zona, pues no siempre son bienvenidas, o a veces en un principio son bienvenidas, pero al cabo de un año, 5 años, 10 años, pues la comunidad de acogida empieza a ver que eso es una situación que se va convirtiendo en permanente y pueden surgir conflictos. Entonces sí que hemos visto un gran potencial por parte del fútbol pues para romper a veces este simple desconocimiento mutuo, el no estar juntos en ningún espacio. Entonces el deporte, yo el deporte en general, pero es verdad que el fútbol suele ser como el gran pegamento, nos sirve mucho en esta función de acercar comunidades, ¿no? Hay otra pata que trabaja ACNUR en sus programas vinculada al deporte, que es pues dar una oportunidad a los jóvenes refugiados que demuestren capacidades de élite para seguir practicándolo hasta el máximo nivel. Es decir, si un niño o una niña aquí tiene capacidades y tiene derecho a poder seguir desarrollando estas capacidades en el deporte que a él o a ella le gusta, ¿por qué no lo va a poder hacer pues un niño o una niña refugiada, ¿no? Entonces, esta es también otra de nuestros caballos de batalla y que va vinculado un poco al siguiente elemento o a la tercera pata de cómo trabajamos el tema del deporte, que es la sensibilización y concienciación de la ciudadanía, ¿no? Hay muchas personas, muchísimas, que a lo mejor nunca vendrían a escuchar una charla sobre personas refugiadas o que no van a ver un documental sobre la crisis en Siria, pero sí que van a ver las Olimpiadas o van a ver un partido de fútbol. Entonces, el deporte, sobre todo estos grandes eventos deportivos, y ahí viene también mucho el acompañamiento de deportistas reconocidos que visibilizan pues las capacidades, el potencial de las personas refugiadas, es un gran altavoz para nosotros, para el ACNUR, para dar a conocer la situación y la causa. Y bueno, pues no se nos escapa que Río de Janeiro
pues tuvo su equipo de refugiados, eso fue un gran altavoz, eran 10 personas, pero tuvo mucho impacto mediático. La cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio, pues nos pone tristes porque nos hace perder también, primero, un hito para las personas refugiadas que llevan mucho tiempo esforzándose y entrenando, y luego un posible escenario de visibilizar, ¿no? Totalmente, correcto. Volvamos un poco al tema que queríamos también mencionar y que además a raíz de aquí el deporte también hablamos de esta igualdad de género y esta preocupación por el incremento que encontramos en estos últimos años de violencia de género, ¿no? en el Estado español en concreto. Me gustaría que nos explicaras un poco si pasa lo mismo en los campamentos de refugiados y que nos desarrolles un poco más, ¿no? Estas diferencias que hay, sobre todo en según qué países, entre la mujer y el hombre. Mira, la cuestión de la violencia sexual y de género es una de las principales preocupaciones también del ACNUR cuando hablamos de protección de las personas, de las personas refugiadas. De hecho, muchas de las personas, y hablaré de mujeres porque es el altísimo porcentaje, también hay casos de violencia sexual y de género sobre hombres, sobre jóvenes, niños, pero es un porcentaje menor. Entonces, muchas de las mujeres que tienen que huir como desplazadas internas y como refugiadas lo hacen ya huyendo de la violencia sexual. Sabemos bien que las violaciones sistemáticas son una herramienta de guerra que se utiliza muy a menudo y ahí nos encontramos ya pues con una situación de partida que especialmente en determinados contextos, un gran porcentaje de las mujeres que cruzan una frontera, llegan a los campos de refugiados, pues traen atrás una historia de violaciones, ¿no? Y en algunos casos incluso pues de embarazos no deseados. La violencia sexual y de género la encontramos también pues dentro de los propios, o la podemos encontrar dentro de los propios campos. Normalmente pues son condiciones como decíamos, de bastante hacinamiento, mucha gente viviendo junta con muy poca intimidad, también con medidas a veces pues de iluminación muy escasas, donde las mujeres tienen que caminar gran cantidad de kilómetros para ir a buscar agua o para ir a trabajar en el huerto comunitario. Y bueno, a pesar de que intentamos poner medidas de prevención y de protección, pues no siempre pues son lo suficientemente útiles, ¿no? Y luego hay un tercer elemento que es la respuesta, la denuncia de casos y la gestión de estos casos. Es decir, desde la ACNUR intentamos generar esa confianza con las mujeres para que puedan denunciar los casos que estén sufriendo de violencia sexual. Y no olvidemos que una gran parte de los casos se dan, y aquí también está, en el ámbito doméstico, en el hogar o en el entorno familiar más cercano, para que denuncien y además para que haya un sistema judicial o legal que pueda gestionar estas denuncias, que no siempre es así. Es decir, cuando hablamos de campos de refugiados, de campos de desplazados, a veces, en algunos casos, por ejemplo, en Nigeria, lo que se ha montado es como un sistema móvil de tribunales de justicia que una vez al mes pues van a los campos de refugiado y pueden tratar estos casos, ¿no? Pero, por desgracia, no muchas mujeres se atreven a denunciar pues porque hay una gran estigmatización, ¿no? Para prevenir todo esto, pues es clave lo que comentábamos antes. Tenemos una responsabilidad pues de que nuestros proyectos o el trabajo que hacemos dé un protagonismo a las mujeres, tenga en cuenta su visión, sus necesidades, les facilite el ser lideresas, trabajar también con los hombres, con los jóvenes, el concepto de nuevas masculinidades, es decir, aquellas masculinidades que entienden pues la igualdad entre los géneros son las que debemos potenciar y visibilizar, ¿no? Y creo que a veces ponemos mucho el foco en empoderar a la mujer, pero nos olvidamos de toda la parte que hay que trabajar con los hombres y con los jóvenes, que muchos de ellos ya tienen también esa visión de que es inaceptable la violencia, ¿no? Perdona. Sí, dime. Me habías preguntado el COVID.
el COVID, ¿no? ¿Cómo está afectando todo esto? Bueno, de hecho sí, quería ahora abrir este punto del debate, la entrada en escena del COVID, ¿no? Un poco en cómo afectará a todas estas personas que están bajo el paraguas de ACNUR, ¿no? Que nos expliques un poco Sí. qué va a pasar con todo esto y cómo va a afectar también a los OTS. Mira, por ligarlo también con lo que, y acabar un poco lo que estamos hablando de violencia de género, de todo lo que estamos trabajando, en un momento con el COVID en que, por una parte, se definen políticas de confinamiento, es decir, que obligan a las mujeres a quedarse en casa, a perder su espacio en los espacios públicos o comunitarios, donde puede ser más fácil la denuncia. Y, por otra parte, las condiciones socioeconómicas de las personas refugiadas también se ven impactadas negativamente porque no pueden salir a trabajar o hacer, bueno, generalmente son trabajos inestables y que donde las medidas de confinamiento pues afectan mucho, ¿no? No pueden tener ingresos. Pues estos factores de mayor encierro en la casa y peores condiciones económicas también han hecho que hayamos notado un incremento en los casos reportados, pero que incluso pensamos que el incremento de los casos reportados no es proporcional al incremento que realmente está habiendo de violencia de género. Y bueno, y paso de aquí un poco a lo que comentabas de el COVID, ¿no? Cómo está afectando a lo que hablábamos. Bueno, por nuestra parte, la principal preocupación es en aquellos entornos, en aquellos países donde se dan dos circunstancias a la vez, ¿no? Que acogen a una gran cantidad de personas refugiadas y que cuentan con unos sistemas de salud públicos muy débiles, ¿no? Estos son los casos pues, de Etiopía, Uganda, Kenia. Irán, por ejemplo, es un país donde ahora mismo hay una gran cantidad de casos, unos 85.000 casos, algunos de los cuales afectan a refugiados. Y aquí pues, el impacto económico de las medidas tomadas por el gobierno iraní pues, incluyen restricciones de movimiento, han impactado mucho a las personas refugiadas, ¿no? Porque ya no pueden tener acceso a esos trabajos eventuales o de economía informal que tenían. Bangladesh es otra de las ubicaciones que también nos preocupa mucho. De momento no hay grandes cifras de COVID en el país, pero sí que, no sé si alguno tenéis en mente o recordáis las imágenes, pues las 850.000 personas rohingya refugiadas en Bangladesh están también en unas condiciones de hacinamiento y de escasez de agua y de saneamiento enormes. Con lo cual, en caso de que hubiera un brote, sería muy difícil la contención, ¿no? Y una mención aparte merecen pues Yemen y Siria, dos países con conflictos de larga duración, desde hace ya años, que han generado grandes movimientos de desplazados internos y que, por otra parte, han dejado inutilizados pues, la mitad de los hospitales y centros de salud en el país. Así que estamos siguiendo, la verdad, con mucha atención todas las evoluciones de las cifras y principalmente, de momento, poniendo medidas de preparación ante el COVID. Estas medidas van, pues, desde, sobre todo, hacer mucha incidencia en los gobiernos para que los planes nacionales de preparación y respuesta ante el COVID, pues, incluyan a las personas refugiadas y las necesidades concretas de las personas refugiadas, por ejemplo, asegurando el acceso a los sistemas de salud. No en todos los sitios las personas refugiadas pueden acceder fácilmente a los sistemas de salud, ¿no? O preveyendo cómo se incluirá a los menores refugiados en los programas de educación a distancia, como comentábamos antes. Otro de los elementos de prevención que estamos fortaleciendo es todo el tema de agua y saneamiento, que haya puntos de agua, que haya pozos, lavado de mano, distribución de jabón. O sea, los elementos que aquí nos parecen como bastante básicos o damos bastante por sentados, en muchos de los lugares donde trabajamos no existen o no se dan en las condiciones que se necesitaría en caso de un brote de COVID, ¿no? Y una pata que es muy importante, que es la de comunicar las medidas de prevención a las comunidades. Creo que ahí también podemos hacer muy bien el paralelismo con lo que ha sucedido, lo que está sucediendo aquí. Es importante que cuando se comunican las medidas de prevención a las comunidades de refugiados lo hagamos en su idioma. Parece también una obviedad, pero estamos hablando en algunos países
pues eso a lo mejor implica traducir el comunicado, traducir las normas a 8, 10 idiomas, ¿no?, locales. A adaptarlo al contexto cultural o explicarlo de una manera adaptada a la cultura también de cada comunidad y contrarrestar los bulos, falsas informaciones. Y eso, muy importante, incluye contrarrestar mensajes de xenofobia o de alguna manera de discriminación de determinados colectivos. En menor medida estamos también reforzando, pues poniendo instalaciones de aislamiento y cuarentena en algunos campos, asentamientos, para, bueno, pues para el caso de que se den infectados o sospechosos de COVID. También somos conscientes de que en según qué entornos y si hay un brote fuerte, estas instalaciones se pueden quedar muy, muy escasas. Hay una realidad también que entiendo que el COVID os preocupa también por todos estos objetivos, ¿no?, de desarrollo de los que hablabas antes, Sí. que los va a afectar directamente. Indudablemente, es decir, desde nutrición, salud alimentaria, seguridad alimentaria, temas de salud, la educación, el tema de la violencia de género con el ODS de mujeres. Desde luego, poco nos hace pensar que el COVID vaya a ayudar a algún tipo de objetivo, ¿no?, de ODS. Si acaso, y lo hablábamos el otro día preparando un poco esta charla, pues el objetivo de preservación del medio ambiente, ¿no? Hemos visto algunas imágenes de animales retornando a zonas donde antes no estaban, o se ha reducido la contaminación atmosférica. Bueno, quizás ese sí que se va a ver favorecido, pero desde luego el COVID está siendo y va a ser una piedra en el zapato para conseguir avanzar en el caso de los refugiados y los restantes ODS, que ya lo teníamos difícil. Nos deben quedar más o menos unos 20 minutitos. Me gustaría ver si tenemos tiempo de explicar muy brevemente 3 destinos donde trabajáis y donde desarrolláis vuestra labor, intentando pasar por un viaje muy breve por 3 o 4 continentes. Lo que pasa es que, por ejemplo, Myanmar ya has ido explicando un poco la realidad de los rohinyas. Entonces vamos a ver si podemos viajar un poco por África, por Colombia, y luego terminamos en Grecia con la realidad de Lesbos, que está aquí al tocar, ¿no? También porque desde el club de fútbol, desde Ramasá, de hecho yo creo que este club es más que un club, ¿no? Que hay algunos que llevan el eslogan y ya sabemos cuáles son, pero realmente un club de regional, con la labor que hace, realmente debería llevarlo con mayúsculas, ¿no?, el eslogan de más que un club. Ellos en concreto tienen un par de chicos, que son Sagit y Johan, que vienen de diferentes realidades que no vamos hoy a explicar aquí, pero que vienen de conflictos en sus países y que han tenido que venir a refugiarse aquí. Y unos vienen de Sierra Leona y el otro viene de Colombia en concreto. A día de hoy, Ramasá los ha apadrinado, por decirlo de alguna forma. De hecho, cuando hablas con Jordi Gribé, que es el coordinador del club, te dice que para él son unos miembros más de la familia del club, incluso de su familia a nivel particular. Y la verdad es que es una labor más, ¿no?, que hace este club de fútbol, ayudar a toda esta gente que llega también aquí y a través del fútbol, no del deporte, como tú antes mencionabas. Entonces, si te parece, me gustaría que nos explicaras muy brevemente, y luego, si quieres, dejamos paso a preguntas que te pueda hacer la gente, sobre un poco estas realidades en Sierra Leone, qué es el trabajo que estáis haciendo y cuáles son las realidades con las que se pueden encontrar a las personas de allí, Colombia y Grecia. Vale. Pues mira, en Sierra Leona, de hecho ahora es uno de los países donde ACNUR tiene una presencia más residual, que fue muy importante durante los años del conflicto. Ahora mismo hay unas 500 personas refugiadas en Sierra Leona. Es un país que a raíz del COVID ha cerrado las fronteras, con lo cual no permite dar asilo a personas huyendo de conflictos en países limítrofes. Eso, pues, entendemos que el país lo puede considerar necesario, pero también es cierto que una de las recomendaciones del ACNUR a los gobiernos, pues, es mantener la capacidad de dar asilo a quienes están huyendo, pues, del conflicto, de la violencia en su propio país, ¿no?, y permitirles la entrada. En Sierra Leona los refugiados tienen acceso a los servicios nacionales de salud,
es uno de los elementos que, como os comentábamos, nos importa, nos interesa mucho. Y se han cerrado las escuelas, pero se han puesto en marcha mecanismos para que los niños y jóvenes refugiados tengan acceso a los programas de educación a distancia. Así que ahí, de nuevo, lo que esperamos es que la brecha digital pues, no impida que efectivamente puedan acceder a ello, ¿no? Cruzando el charco, yendo a Colombia. Colombia es un país muy complejo desde el punto de vista de ACNUR, ¿no? De la respuesta de ACNUR, porque nos encontramos con una superposición de situaciones. Por una parte, pues a nadie se le escapa que ha vivido un conflicto interno enorme que ha generado pues casi 8 millones de personas desplazadas forzadas internas desde el 85. A pesar de los acuerdos de paz, sigue habiendo personas que tienen que desplazarse, que huir de sus hogares. El año pasado, en el 2019, pues unas casi 50.000 personas tuvieron que marcharse de sus hogares por conflicto y por violencia, principalmente comunidades indígenas y afrocolombianas, pero también cabe destacar ello. Y es un país en el que sigue habiendo pues, persecución y asesinatos de líderes sociales. El año pasado, pues también 155 personas, defensoras de derechos humanos, fueron asesinadas, ¿no? Es decir, tenemos una situación todavía de conflicto, de violencia al interno del país, a la que se añade pues la llegada de refugiados inmigrantes venezolanos. A día de hoy hay más de 1,5 millones de personas venezolanas que han llegado al país, más otras que cruzan en su destino hacia otros lugares, hacia otros países. Y un tercer escenario, o un tercer elemento, que son las personas colombianas que han retornado, pues por ejemplo, desde Venezuela, pues más de 800.000 colombianos han retornado, ¿no? A toda esta situación, a toda esta fotografía, se le suma efectivamente la situación de COVID, con unos 6.000 casos ya diagnosticados, principalmente en Bogotá, y donde se ha decretado el estado de cuarentena. Eso implica que hay muchas personas venezolanas que, por desesperación y debido a la falta de ingresos, porque no están pudiendo trabajar por la cuarentena y la limitación de movimiento, están intentando regresar a su país, pero eso contraviene un poco los principios del ACNUR, pues de un retorno seguro, voluntario y digno. Entonces, es una situación compleja donde, bueno, una crisis dentro de una crisis, ¿no? En ese sentido, ACNUR está, por una parte, intentando pues, fortalecer también los sistemas de salud y de higiene, difundir las medidas de prevención y, sobre todo, y esto es un elemento muy importante, contrarrestar los mensajes de xenofobia hacia la población venezolana, que ya existían antes de la llegada de la pandemia, pero ahora, pues, con la crisis COVID se exacerban. Y el tercer país que me comentabas, volvemos hasta aquí, hasta nuestra Europa, nuestro Mediterráneo querido. Bueno, Grecia es uno de los países prioritarios también en la respuesta al COVID para ACNUR, principalmente por las condiciones de acogida en los refugiados inmigrantes en las islas más cercanas a Turquía. Entonces, conjuntamente con otras ONGs como Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo, estamos dando apoyo al gobierno griego para poner en marcha los planes de preparación y respuesta al COVID, poniendo mucho el foco en las islas. Concretamente, el centro de recepción de Moria, en la isla de Lesbos, es uno de los lugares más preocupantes porque en un espacio inicialmente diseñado para 2.000 personas, a día de hoy hay 20.000. Entonces, bueno, se está intentando mejorar instalaciones de lavado de manos, distribuyendo jabón, pero sobre todo se está negociando intensamente con el gobierno para descongestionar la isla, para que aquellas personas más vulnerables, gente mayor, menores no acompañados, personas enfermas, puedan salir de la isla, puedan ser derivados o al continente o a otros países de Europa. De hecho, una pequeña buena noticia es la salida a mediados de abril de 12 menores no acompañados que fueron de otros países, algunos de ellos Alemania, Luxemburgo. Bueno, forma parte de la iniciativa o el compromiso que 10 países de la Unión Europea han asumido para que 1.600 menores se trasladen desde Grecia hacia otros países, ¿no? Es un pequeño gran paso, no es suficiente, pero bueno, abre la puerta, ¿no?
Por aquí lo mencionaban y también lo hablamos, creo, tú y yo el otro día, esta realidad del cierre de fronteras, sobre todo en África, donde hay grandes circuitos de desplazados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y con este cierre de fronteras se encuentran que no se pueden mover y es un problema, ¿no? Porque la realidad, al final, cuando alguien huye de su casa, es porque ya no le queda más remedio que tener que salir de allí por un conflicto armado o por problemas graves de terrorismo o otras realidades o por hambre o por lo que sea, ¿no? Buscar otras nuevas posibilidades para ir a mejor, ¿no? Entonces, esto también creo que está causando varios problemas. Sí, es uno de los mayores elementos de incidencia política que estamos haciendo desde el ACNUR, explicar a los gobiernos la importancia de que, si bien puede ser necesario decretar un cierre de fronteras, este no debería ser impermeable a las personas que, como comentas, están huyendo de la violencia, están huyendo del conflicto y que, por tanto, si no pueden entrar en un país de refugio, sus vidas están en peligro. Existen mecanismos o se pueden poner en marcha mecanismos pues como controles sanitarios en frontera, centros de cuarentena, pues para de alguna manera asegurar que no va a haber una entrada de personas infectadas directamente en el país, pero se debe asegurar pues eso, que quien está huyendo de la violencia y de un conflicto puede cumplir con su derecho. Si te parece, no sé si quieres comentar algún tema más que nos hayamos podido dejar en el tintero de los que teníamos previstos hablar hoy. Y si te parece, podemos dejar paso a la gente que anote algunas de las preguntas y que así puedes contestar directamente a ellos. Por ejemplo, por aquí veo que Millan, o al menos este es el nombre que tiene como usuario, nos pregunta cuál es el sitio con el estado más crítico por el COVID a día de hoy, y entiendo que es en el que ACNUR trabaja, ¿no? Porque si hablamos de algún sitio crítico, casi que podríamos hablar de España. ¿Cuál es ese lugar? Mira, ahora mismo por cifras de personas afectadas es Irán, como os explicaba antes. Sí que es cierto que cruzamos los dedos, por el momento no hay grandes cifras de personas refugiadas que hayan sido detectadas positivo en COVID. Nuestra preocupación es qué pasará o de qué estaremos hablando dentro de un mes o de 2 meses, ¿no? Estoy mirando a ver si durante la charla alguien nos ha dejado notado alguna pregunta más, y esto es un poco rollo, como comentabas tú antes, somos novatos los dos en esto y hay que rebuscar entre todos los mensajes que nos han ido dejando, en el cual destaco que muchos agradecen la labor y el trabajo que hacéis desde ACNUR. Yo, mientras buscas, aprovecho para agradeceros y sobre todo animar a la gente que nos sigan en las redes, que estén al corriente de lo que está sucediendo. En nuestra página web pues vamos publicando también actualizaciones, en el Instagram, en Twitter. Yo creo que hoy en día, por suerte, las maneras de estar informados son muchas y, sobre todo, muy importante, no estar desinformado. Creo que en nuestro caso, y como os comentaba, es una de las grandes preocupaciones que tenemos, como en algunos casos se puede estar estigmatizando a comunidades o a personas refugiadas, así que seamos responsables en informarnos, en tener los datos, ¿no? Mira, aprovecho porque esto nos viene fenomenal casi para cerrar la charla. Royce nos pregunta cómo se puede ayudar, si habéis puesto alguna campaña en marcha, cómo se puede colaborar con ACNUR. Sí, tenemos desde la página web de España con ACNUR, eacnur.org, tenéis una campaña específica puesta en marcha de COVID a la que se puede hacer aportaciones. Así que os animamos a entrar a la campaña COVID, pero sobre todo, o sea, el COVID es ahora, nos preocupa mucho, no vemos el final de esta crisis, pero yo de verdad que os animo a pensar en más allá, ¿no? En el día después, y que cualquier aportación que sea periódica, como ACNUR, nos sirve mucho más que a veces un gran donativo en un momento, ¿no? Porque nos permite realmente planificar y trabajar en el medio-largo plazo, que como veis son los plazos con los que tenemos que atender a las poblaciones refugiadas. Creo que también, y aprovecho un poco a raíz de que
trabajo en una agencia de viajes, en la agencia de viajes de Altair, con la cual tenemos un vínculo también con el Ramazá desde este año, con quien organizamos los proyectos de viaje a África, para dar a entender un poco también esta mentalidad de concepto también a nivel de empresas que pueden también realizar un poco en labor sobre el terreno y en concreto en el mundo del turismo y del viaje, ¿no? Empezar a pensar en viajes que ayuden y vayan directamente a la población local, ¿no? Y que los beneficios vayan directamente para ellos, con un turismo sostenible, un turismo comunitario, o un turismo más ecológico, etcétera, etcétera, porque todo esto conllevará un mejor desarrollo para la población y la sociedad de diferentes países en el mundo, ¿no? Y esto hará que seguramente muchos de ellos no tengan que irse o puedan vivir en su casa, que al final es lo que todos queremos, ¿no? En el país que hemos nacido. Creo que nos queda un poquito de tiempo. He visto que nos han dejado un par de preguntas más. Si te parece, te las hago y a ver si no se nos corta el live. Clauma44 nos pregunta, ¿cuál es la situación actual de los refugiados sirios? Pues, a ver, los refugiados sirios en los países limítrofes, en Líbano, Jordania principalmente, pues estamos intentando que entren dentro de los sistemas nacionales de respuesta y de protección ante el COVID. Hay una realidad que también cada vez está tomando más fuerza, que es que con la pacificación o ausencia de conflicto en determinadas zonas dentro de Siria, hay refugiados que están decidiendo retornar a Siria. Entonces, especialmente desde el año 2018, el ACNUR está trabajando mucho dentro de Siria en asegurar pues, que las personas refugiadas que retornan, a veces retorna primero el hombre y luego trae al resto de la familia, pues puedan recuperar su vivienda, tengan una vivienda digna, tengan de nuevo pues papeles de propiedad. Y eso está muy vinculado al COVID, porque también Siria es uno de los lugares que, dado el destrozo, como os comentaba, pues de edificios, de infraestructuras públicas y de propiedades privadas, en caso de que sea necesario confinamiento, es difícil por la logística e infraestructuras que hay. Aprovecho otra pregunta que nos ha dejado alguien por aquí. Nos comenta si hay algún tipo de atención para los migrantes venezolanos que a día de hoy retornan a pie a Venezuela. Te he perdido un poco. ¿Nos comentan qué? Si hay algún tipo de atención para los migrantes venezolanos que a día de hoy están retornando a pie a su país, a Venezuela. Como os comentaba, desde el ACNUR sí que se da respuesta a las personas venezolanas que están en Colombia. Sí que es cierto que no se está alentando o de manera sistemática no se puede acompañar este retorno, porque no se está dando en las condiciones que se debe dar un retorno, que es seguridad a nivel también de salud, y se da en el marco de un confinamiento decretado por el gobierno colombiano. Bien, veo que no hay más preguntas. Yo quiero agradecerte este tiempo, esta horita que hemos estado más o menos contigo hoy, todo lo que nos has explicado. Creo que es muy importante y vale la pena escucharte y conocer de primera mano la labor que realizáis. Además tenéis un vínculo fuerte, ¿no? con el club con el que hoy estamos conectados también desde Altair, con quien intentamos de la forma que podemos desde nuestro sector ayudarles a llegar a África de la mejor manera y dentro de este turismo sostenible y comunitario que comentábamos antes. Y nada más, Natalia, gracias por estar hoy aquí y darle las gracias también al club, a Ramazá, por cedernos este espacio. Efectivamente, muchas gracias. Y hoy cuando aplaudáis, pensad también en las personas refugiadas, desplazadas del ámbito de la salud, profesionales del ámbito de la salud que se están ofreciendo para trabajar y apoyar en la respuesta sanitaria. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Hasta luego a todos. Adiós.